demasiado, muy sobreprotectora, y lo que hay que aclarar ahora es que la mamá de Virginia ha criado mujeres y hombres y mi mamá solamente hombres. Claro, entonces él hablaba de las cosas que hacía su mamá y yo recordaba cosas que mi mamá había hecho por mis hermanos, pero no por mí y mis hermanas mujeres. Entonces, con mis hermanas siempre decimos que a nosotros nos criaron como si fuéramos los machos de la familia, así como, vamos, tú tienes que poder, tú eres la mujer, la luz de tu casa. Y yo, ya no quiero ser la luz de mi casa, quiero que me prendan el foco. Y a los hombres, Y a los hombres, ay, popochito. sí, ay, papachito, no te preocupes. Sí. Por ejemplo, decías, mamá, hay una fiesta, ¿puedo ir? Ya, anda pues, pero ¿no tienes un examen? Ah, sí, pero... ¿Y ya estudiaste? No, pero puedo estudiar mañana. Bueno, tú ve. Algunos de ustedes se quedó dormido, estábamos viendo una película. Y Sebas y yo nos estábamos muy despiertos viendo la película. Y de repente Lucita se parece como una colcha. Claro. Y los tapa a uno de ustedes. Y es como que se mueven un poquito, se acomodan. Y ella hizo... No, mi mamá hacía... Y Sebas y yo... Claro, No, viejonazos, ¿no? no, obviamente. Más de 40. Estábamos casados, William Vázquez. Más de 40. Y mi mamá no hacía así, decía... Ah, eso hizo. Eso hacía porque nos quería dormir. Y Sebas y yo de niños. Sebas y yo nos miramos y... No podíamos. Esa era mi mamá. Sí. ¿Cómo era la tuya? No, mi mamá no te saca mantitas cuando hace frío. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué eres así? Quiero agradecer inicialmente a todos los amigos que se han suscrito en la última semana. Siempre Virginia me dice, oye, agradece a los suscriptores, no rajes de ellos. Yo no rajo, simplemente les pido por favor que se suscriban. Pero Virginia se los dice mucho más bonito y más ordenadamente. No te metas con mis suscriptores. Y dice así, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activen la campanita, denle like, comenten y compartan, porque compartir es, vamos todo mundo, ¡amar! ¡Eh! Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok y disfruten ese contenido que estamos poniendo ahí. Entonces, hoy tenemos un episodio muy especial porque el segundo domingo de mayo, en gran parte del mundo, se celebra el Día de la Madre. Y este es un día especial y este es un episodio especial porque vamos a hablar de las madres. De nuestras madres. De las mamás, sí, nuestras mamás que han hecho tanto por nosotros y a quien debemos, más que la vida, creo que... todo el amor que la vida y el es todas cuidado. Esas cosas, pues, ¿no? Y el que cuidado, uno carga en la su día a día. responsabilidad, Sí. y los traumas. Sí. Muchos traumas. ¿no? Los mami issues. Sí, mami issues. ¿Quién no tiene? Sí. ¿Quién no tiene Yo mami bastantes. issues? Bueno, conversando con Willy nos dimos cuenta de un detallito bastante significativo en la crianza de nuestra generación, por lo menos, porque nuestras mamás son de las mujeres de la década del 50, poquito antes, poquito después, por ahí iban, y nos dimos cuenta que nuestras mamás crían diferente a hombres y a mujeres. O sea, a los hombres se les da un tipo de cuidado, a las mujeres se les da otro tipo de cuidado. Nos dimos cuenta de eso conversando sobre qué íbamos a decir, qué temas íbamos a tratar. Entonces yo le pregunté a Willy, ¿tu mamá era sobreprotectora? Ultra. Y Willy me respondió categóricamente esto. Demasiado. Muy sobreprotectora. Y lo que hay que aclarar ahora es que la mamá de Virginia ha criado mujeres y hombres y mi mamá solamente hombres. Claro, entonces él hablaba de las cosas que hacía su mamá y yo recordaba cosas que mi mamá había hecho por mis hermanos, pero no por mí y mis hermanas mujeres. Entonces, con mis hermanas siempre decimos que a nosotros nos criaron como si fuéramos los machos de la familia, así como, vamos, tú tienes que poder, tú eres la mujer, la luz de tu casa. Y yo, ya no quiero ser la luz de mi casa, quiero que me prendan el foco. Y a los hombres, Y a los hombres, ay, popochito. sí, ay, papachito, no te preocupes, sí. Ya. Mi mamá era sobreprotectora y creo que va a depender mucho de cada hermano, ¿no? Yo tengo un trauma muy fuerte de infancia, con mi mamá específicamente,
que no saben cuál es, pueden ir al episodio donde hablamos de traumas de infancia y ahí van a saber. Van a saber que la mamá de Willy lo quiso abandonar. No, mentira. No. Me va a jalar las patas hoy día, Lucita. ¿Por qué? Porque creo que se sintió culpable de este episodio del cual no tuvo ninguna responsabilidad. Vean el episodio para que sepan cómo fue. Y sentí yo particularmente, como hermano segundo, hermano del medio, hermano sándwich, de que era mucho más protegido, se preocupaba más por mí, se preocupaba porque cuando era niño me abrigue, me coma, y yo era bien jodido de niño, bien engreído, y era muy paciente conmigo. Siento que era más paciente conmigo que con mi hermano menor, que era el menor, con el que había que tener más paciencia, aunque los padres a los hermanos últimos siempre llegan más cansados, ¿no? Y los tienen así. Ay, la, sí. ¿no? Entonces, Lo sabe. por ejemplo, yo sí siento que como que mi hermano menor debían acogerlo más por ser el menor y no fue tanto así. Es que Javier también era muy lanzado, muy aventado. Javier Era demasiado. hiperkinético, entonces... ¿Saben todo lo que hizo mi hermano Javier menor de chibolo? Vean el episodio porque ya hablamos de eso Ya también. hablamos de los hermanos también. Busquen en todos los videos que hemos Vean puesto. vean todos, suscríbanse, Denme visitas y comenten, compartan. compártanlo. Pásenselos a sus hermanos. Entonces, y con mi hermano mayor también porque fue el primero. Además, claro, igual no nos llevamos mucho tiempo con mi hermano mayor. Claro, ustedes llevan que un año y un poquito más. Uh-huh. Apenas 1 año y 2 meses. Al toque, Sí, al no toque. perdieron tiempo. Papate, que está más apurado. Entonces, siento que nos protegía y nos engreía, nos sobreprotegía hasta adultos. ¿Te acuerdas cuando nos decidimos casar? Y todo, como mi mamá entró en trompo y llamó a su mamá para hablar. Sí, reunión, ¿Qué tenemos es lo que ponernos de pasó? acuerdo porque estos chicos, ¿cómo se van a casar? Qué barbaridad, que ellos no están y tu mami preparados. fue bien. Sí, mi mamá le dijo lo que dice hasta el día de hoy, ¿no? Déjalos, que ellos vean, que ellos resuelvan. Ya, tu hijo confía en él y mi hija no es un inútil tampoco. Algo así le dijo, ¿no? Tampoco, le Tampoco, dijo. ¿no? Tampoco. Entonces, siento eso, que sí, hasta el último día de su vida, mi mamá creo que se preocupaba muchísimo por nosotros, pese a que éramos bastante viejos. Ya mi mamá falleció en 2021 con 80 años, 81 años. 80 años. Pero parecía todavía que nosotros éramos unos niños de 5 años, sí, ¿no? sí. Se preocupaba particularmente por cada uno de nosotros. Una vez en con el tema Sebas, particular. con mi sobrino Sebas, el hijo de mi cuñado, el Guille, alguien se había quedado dormido. No sé si tú, Javier, en una de esas veces que íbamos a visitarla a su casa. Uh-huh. Y alguno de ustedes se quedó dormido, estábamos viendo una película. Y Sebas y yo no estábamos muy despiertos viendo la película. Y de repente Lucita se parece como una colcha. Claro. Y los tapa a uno de ustedes. Y es como que se mueven un poquito, se acomodan. Y ella hizo... No, mi mamá hacía... Y Sebas y yo... Claro, No, viejonazos, ¿no? no, obviamente. Más de 40. Estábamos casados, William Vázquez. Más de 40. Y mi mamá no hacía así, decía... Ah, eso hizo. Eso hacía porque nos quería Y dormir Sebas y yo de niños. Sebas y yo nos miramos y... No podíamos. Esa era mi mamá. Sí. ¿Cómo era la tuya? No, mi mamá no te saca mantitas cuando hace frío. No, ¿verdad? No, pues no, mi mamá sacaba mantitas. A ti también te sacó un montón de mantitas. Sí, claro, Lucita cuando estaba embarazada me andaba mumificándola. Es que yo no sé qué pasaba, que me congelaba. Bueno, Sentía parte- mucho frío y me ponía la capa Jedi y te hacía sopitas. y me hacía sopitas. Y mazamorritas. Sí, ella era muy atenta en ese periodo de la vida. Fue muy presente. Y pero no, o sea, Lucita al comienzo fue difícil tener una relación cercana con ella, pero luego fuimos como que afinando engranajes y ya nos hicimos grandes amigas. Con Lucita yo conversaba mucho y siempre las preocupaciones de ella eran en torno a ustedes. Claro, Sí. lo decía abiertamente Sí, hasta bastante eran mayor, en ¿no? torno a ustedes, sí. Pero mi mamá no, mi mamá ha sido una mujer que siempre nos ha criado muy, no sé si libres, porque no me he sentido nunca libre, pero sí era como, bueno, tú ve, pues hija,
¿no? Decías, por ejemplo, decías, mamá, hay una fiesta, ¿puedo ir? Ya, anda pues, pero no tienes un examen. Ah, sí, pero ¿y ya estudiaste? No, pero puedo estudiar mañana. Bueno, tú ve. ¿Tú qué dirías? Y cuando te dice, bueno, tú ve, tú dices, pucha. Ya, pero ¿tú qué hubieses dicho ahí? Si No, fueses tú, o sea, la mamá. claro, yo hubiera dicho, tienes una fiesta, sí, y tienes un examen, sí. Yo pienso que no deberías ir a la fiesta. Pienso que deberías enfocarte en tus responsabilidades, en tus obligaciones. La frase, Que es lo primero que, la obligación, después la que es lo que le diversión, decimos a Silvio, por ejemplo. pero tú ve. Ya, No, o ok. sea, yo no se lo digo, yo no se lo deslizo, Pero yo se lo digo tal cual. ahorita, ese tuve, ¿lo agradeces? ¿O hubieses preferido No, hubiera preferido un que poco te más de diga, guía. No, ya, no que me diga qué hacer, que me dé un poco más de ujú. guía. Porque más era lo que te daba culpa Ah, eso es que el verdadero sentido de la responsabilidad. las heridas que nos dejan nuestras mamás. Claro, harta culpa, ¿no? Claro. Entonces era más entender lo importante que es ser y hacerte responsable en la vida porque es una, una constancia de las cosas que hace que tú no pares, ¿no? Que tú sepas que hay cosas que se deben y hay cosas que se pueden Que es lo y que, hay la cosas función de que los se padres. quieren, Es la ¿no? función de los padres también Claro, decirlo, pero ¿no? no, nunca me lo dijo así. Ujú, Siempre me dijo, bueno, tú ve. Y yo, ay, no pues, no me digas eso. Entonces era más la culpa que la conciencia por ser responsables. ujú. Pero en esa conciencia, en esa culpa, sí nos permitió de alguna manera decidir. Ya sea por miedo, por lo que sea, pero sí nos hizo decidir. Ya, pero la pregunta comenzaba con la crianza hombres-mujeres. Eso lo hacía con los dos en Y la general. diferencia era. En ese sentido, eh, en los temas más profundos de la vida, no de que tengo un examen y esas cosas que son obligaciones de cualquier persona que... Pero de repente en las tribulaciones de la vida, en, ay, me siento mal, estoy deprimido, estoy triste, tengo un problema, ya, mi mamá era más de hacerle cariño en la cabeza a mis hermanos y a nosotros era como que, bueno, pues ya, tienes que seguir, tienes que pararte, que, que ya, eso no es motivo y ya, ¿no? Era como que ya, párate, ¿no? Y a mis hermanos sí era como que ya, ¿no? Entonces sí había esa diferencia. Pero de por sí no sobreprotegía a nadie. ¿O sí? No es una persona sobreprotectora mi mamá por naturaleza, Ujú. pero sí protegía más a mis hermanos que a las mujeres. Sí, a las A las mujeres. tres, ni siquiera a la menor. No, a Tilsa la mandaba a Chaclacayo sola a En los combi. 10 años de edad en combi. O sea, Ala. ya, con eso te digo todo, con eso te digo todo, ¿no? Y ella decía, no, pero es que tu hermana es alta, no parece que tuviera 10 No, años. pero era Como, 10 años. es una niña, Tiene ¿no? un año Entonces, más que Aurelia. claro, entonces ya también a Aurelia, digo, a Tilsa. Tilsa la agarró mayor. Menos mayor que yo cuando tuve a Aurelia, pero mayor, Y ya ¿no? con 4 crianzas. Claro, con 4 hijos que ya estaban en esa época todos en la universidad. Entonces, no, yo estaba terminando el colegio o empezando la universidad, una de las dos, Ujú. 10 años, sí, pues. Entonces era como, no, mamá, no está tan grande, está chiquita todavía, pero bueno, ella era la mamá. Entonces ella la mandaba. Y cuando volvían de Chaclacayo, volvía con las primas, con sus dos primas, que eran mayores que ella, pero le llegaban al ombligo, y las tres volvían en combi. Wow. Entonces mi mamá me decía, anda al paradero de la combi, espéralas en la avenida, ay, por donde vienen las combis que vienen de La carretera Chaclacayo, central. carretera central con frutales, Ya. ya, ahí.
Creo que Nicolás Ayón se llama a esa altura, no sé. No, creo que no es Nicolás Ayón. Pero Carretera no Central. le decíamos carretera central, tenía otro nombre. Bueno, la cosa es que En la Cristal los esperabas. ¿Ah? En la Cristal los esperabas. no me acuerdo dónde era, pero era en el cruce de Frutales con esta avenida. Y ya ahí las esperaba y bueno, las acompañaba a la casa, que ya era el tramo menos importante, ¿no? Desde ahí hasta la casa que estaba ahí en La Molina, Ujú. era 10 minutos, no era nada. Pero no, mi mamá sí, o sea, por un lado no sobreprotegía, pero tampoco es que haya protegido mucho, ¿no? Entonces, con Tilsa, porque como te digo, a Tilsa ya la agarró cansada, ¿no? Pero en general con ninguno de nosotros fue así en ese sentido, de estar atrás de nosotros. Para las tareas, por ejemplo, ¿tu mamá se sentaba contigo a hacer las Sí. tareas? Mi mamá jamás, nunca, en su vida, en tus sueños, ni en tus sueños, mi mamá se iba a sentar contigo a hacer tareas. Mi mamá y mi papá, pero más mi mamá. Pero, Más mi mamá. claro, pero a mí me hubiera gustado que alguien me dé una guía, porque yo me acuerdo que muchas veces tenía una X en el cuaderno, que estaba mal. Y yo decía, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? No entendía que había hecho mal. Y obviamente mi mamá ni se enteró. Nunca se Pero sí enteró. les revisaba los cuadernos. Cuando Juana les decía, mamá, revisando los cuadernos. Juaneco, eso no se hace, Juaneco, eso no Juaneco. se hace, eso no se hace. Pero, claro, o sea, por ejemplo, mi mamá veía que mis hermanos no estudiaban y les gritaba horrible. En vez de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estudian? ¿No? Mi mamá con el estudio nunca se ha llevado bien hasta el día de hoy. Mi mamá es súper pragmática. Entonces, en muchas cosas ella no era protectora, sobreprotectora, protectora de repente un poco. Pero en cosas más profundas, más de sentimientos, sí le echaba una mano más a mis hermanos que a las mujeres. Ujú. Sí. Tu mamá era amorosa. Recontra, muy amorosa. Mi sí, mamá también querendona, era amorosa. full. Mi mamá tiene sus formas de demostrar cariño. Es que claro, hay que tener una definición, porque claro, muchos de ustedes de repente dirán, mi mamá tiene su forma de decirte que te ama, que te quiere, Ya. y diferencias mucho. Mi mamá Claro. era muy física, por ejemplo. Sí, eso es lo Mi que... mamá era Aurelia, sí, era de abracito, de beso, Sí. de pasarte la manito, Ajá. de abrazarte mucho, le gustaba mucho abrazar, por ejemplo. Y es una muestra, digamos, común de dar amor. Pero, por ejemplo, otros dirán, mi mamá no me decía que te quiero, pero hacía una comida exquisita, que es una forma de decir que te Esa es quiere. la forma de decir de mi mamá que te quiere y que te quiere mucho, que te haga una comida para ti, Ujú. o porque tú vas a ir a verla, o porque tú llegaste de viaje y te invita a su casa para invitarte a un almuerzo. Es una persona muy amorosa de por sí, pero es en su trato amorosa. No es una persona que te apapache, que te dé besitos, no. Pero sí es una persona que en su trato es muy cálida. Entonces, es una persona que tiene la calidez de las personas cariñosas. Ujú. Cariñosa, no amorosa. Cariñosa más que amorosa. Cariñosa, Mamá era ambas cosas. sí. Era de apapacho, pues, ¿no? Mamá. Claro, la palabra de Lucita era apapachos. Entonces, cuando estabas triste, yo recuerdo mucho de niño parar en el regazo de mi mamá. Bueno, yo era un chibolo temeroso y engreído, entonces estaba agarrado de la falda literalmente de mi mamá. Y me acuerdo mucho de, por ejemplo, mira este episodio, ¿ah? Nosotros viajamos a Cabana, a la tierra de mi papá, Payasca, Ancash, al norte de Ancash, 3.400 metros de altura en ese tiempo. Ahora te haces de acá a Chimbote son 6 horas y de Chimbote a Cabana son 3 horas. Ahora, Ujú. en esa época, el 82, eran 24 horas de viaje, o 26. Me muero. Y el viaje era horrible. La pasamos mal, mi mamá y yo. Mi papá feliz con mis hermanos felices. Mamá y yo vomitando, color de cabeza, nos moríamos. ¿Ya? Yo recuerdo, eso nos traumó a mi mamá y a mí particularmente. Yo dije, nunca más voy a volver a tu tierra. Y es el que más volvió a Cabana, yo. Ya eso contaré en otro episodio. Entonces, yo recuerdo que una vez
al poco tiempo fuimos de excursión, porque mi mamá cada vez que iba de excursión, no sé si debo contar esto, pero ya pasó mucho tiempo, que llevaba excursión a sus alumnos del colegio, me iba, sobre todo a los que... Mi mamá tuvo una promoción, era profesora de primaria, tuvo una promoción de primero a sexto grado que coincidía con mi primero y sexto grado. Ajá. El mío, justo. O sea. Entonces tuvo una excursión en quinto grado, cuarto grado de primaria y se fueron a Pachacamac, a las ruinas de Pachacamac. Y me llevó. Entonces todos éramos... Me hice pata de algunos amigos de unos alumnos de mi mamá. Entonces, en un momento, el carro, en ese tiempo, ahora no, creo que no, entraba hasta la misma ruina, el bus, y te dejaba en la ruina. En un momento que estábamos subiendo esa ruina, que es como un cerrito, ¿verdad? El paisaje se vuelve árido. Ves solamente cerrito por acá y todo, que se parecía lo que quedó en mi cabeza del paraje llegando a Cabana. Y me entró la ansiedad y me puse a llorar y mi mamá me abrazó. Frente a todos los alumnos me cargó. Yo estaba grande, estaba en cuarto grado de primaria, o sea, no era un bebé. Yo recuerdo mucho eso, esa protección, esa protección, ¿no? De ese momento en que yo comencé a sentirme angustia porque pensé que estamos en Cabana de nuevo. Estamos en Lima, a nivel del mar. Es más. Nerviosito tú, ¿eh? Recontra. Bueno, yo tengo ansiedad, nervios, no sé. Ya vas a hacer terapia, vas a hacer terapia. Díganle sí a la salud mental. Entonces, ese tipo de acciones, de ese tipo de formas de actuar frente a una situación de mucha tensión o de mucha... Pero ahí más que tensión y ansiedad me sentí desprotegido. Voy a pasar de esto de nuevo. Y ¡pum! Me cargó. Frente a todos los alumnos le importó un comino. ¡Hala! Me acabo de acordar eso ahorita que hablábamos de la protección. No, mira. ¡Qué loco! Lo tengo para nuestros auditores. Ni ella lo sabía, lo saben ustedes. Primicia. Ya, esas cosas, por ejemplo, ajá. ¿no? De ser muy... Yo recuerdo que nos abrazaba, nos besaba mucho, nos apapachaba, nos hacía sentir queridos físicamente. Era mucho de contacto físico. Aurelia, pues, ahí está. Aurelia es la abuela Lucita. Sí, qué bestia. Tal cual. Ahora, ¿tu mamá era consejera o metiche? Consejera, creo yo. Ella aconsejaba bastante. Yo he conversado mucho con mi mamá. Creo que todos hemos conversado mucho en varios momentos de la vida. Lo que pasa es que como yo tuve este trauma de la infancia, miren el programa, el episodio anterior, yo me sentía lejano de mi mamá. Yo tengo unos rollos todavía con eso, ¿no? Entonces, yo hubo una época que te diría toda mi juventud, casi hasta llegar a los 30, con mi mamá y no más. No, yo sí ponía una barrera. Guille no, mi hermano mayor. Yo he sentido que ellos siempre han estado conversaban muchísimo, yo desde niño, ¿no? Porque de niño yo era el llorón y Guille era el que saquen esta onda acá. Anda, conversa con un llorón. ¿No? Entonces, y yo lo he visto que siempre ha conversado y él lo cuenta, ha habido varias oportunidades, anécdotas en donde ha contado esa aproximación que tengo con mi mamá del diálogo. Bueno, en mi casa siempre, mi papá también era un comunicador, entonces pero había eso la mesa no del diálogo. Es una ventaja, ¿eh? Hay comunicadores con problemas de comunicación. Entonces, bueno, mi papá siempre propició el diálogo, en todo caso. No sé si por comunicador o no, pero propició el diálogo y se hablaba mucho en la mesa. Yo creo que era porque tu papá era educador. Porque eran ambos educadores. Claro. Mamá también era profesora, pues, sí, ¿no? Entonces, yo pienso que era por eso. Yo he comenzado a acercarme a mi mamá a través de eso, también del diálogo, y hablar muchísimo ya viejo, después de los 30. Sí, sí me acuerdo que ustedes conversaban. Y hemos hablado un montón, y hablábamos, y a veces hablamos de la misma cosa, y recordamos cosas. Entonces,
en esas conversaciones salían, oye, debes hacer esto, debes hacer esto, Ujú. a mí me parece que puedes hacer esto. No llegaba a sentir que era metiche. Aunque creo, me puedo equivocar, es la percepción, es lo que recuerdo, no te molestes, Javier. Creo que a Javier sí sentía que ya se metía mucho con Javier, mi hermano menor. Ya, bueno, de repente porque él es más chiquito, ¿no? Claro, y ellos han vivido juntos solos. O sea, yo me fui de la casa de mi mamá en 2018, 2019, 2020, 2020. Cuando nos casamos, pe. 2020. 2010, 2010, Ay, 2009, Dios mío. 2009, 2010, perdón. 2010. Estoy hablando. 2010 y por lo menos hasta el 2000, por lo menos 10 años, por lo menos, más que menos, vivió solo con Javier, con mi hermano menor. Y ahí Ujú. sí también tenían bastante diálogo. Pero luego, como te digo, me quedó la percepción de que sí, Javier se molestaba un poco, de que mi mamá era muy... No, Bueno, como te digo, de repente porque era el más chiquito, ¿no? ujú, O de repente porque también era solito y esa atención ya no se iba a varios, era solamente a él. claro. Y sí, yo siento que Lucita tenía la necesidad de tener a sus pollos. Yo le puse Doña Armenia, acuérdate. La de la reina de la chatarra. Sí, Mis ceguetas, mis ceguetas. Era Doña Armenia, porque Doña Armenia quería tener a sus hijitos con ella siempre. Entonces, en vez de que la atención se diluya en tres, luego la atención se diluía en dos. ujú, Y luego la atención ya no se diluía, se iba toda para Javier. Eso sí debe haber sido abrumador de repente para Javi, ¿no? sí pues, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá, em, ¿de qué hablábamos? Ah, decía, ¿Si era no, mi mamá, metiche o consejera? mira, consejera, pero como siempre nos ha dicho, ustedes resuelvan, no era ni metiche ni consejera. A veces te da alguna opinión, algún punto de vista. Hoy en día yo la siento, de repente esta conducta que yo siento en mi mamá ahora, la ha tenido siempre, solo que antes la recibía una mujer más joven. Ahora yo soy una mujer que ya este año cumple 50 y a veces me dice cosas que yo le digo, oye, yo tengo 50, relájate, ¿no? Porque siento que ya, ¿no? Esas cosas no me las tienes que decir, o sea, esas cosas yo me tengo que hacer cargo. Entonces, a veces sí siento, no porque lo sea, sino porque yo siento que a esta edad ya no debería haber algún tipo de intercambio de ese tipo, ya no debería, no todo, pero algún tipo sí ya no debería decirme, ¿no? Una vez tenía un evento y yo tenía que... Aurelia había estado en su casa y yo tenía que recoger a Aurelia y de ahí irme con Aurelia a ese evento. Entonces tenía que salir, no sé, a las 4 porque el evento era a las 5. Entonces mi mamá me vio en su casa conversando porque todavía no eran las 4 y me dice, oye, tienes que irte, tienes un evento, por favor, Cecilia, pero así indignada, ¿no? Y Indignadísima. yo, ¿puedes calmarte? El evento es a las 5, yo salgo a las 4 y todavía no es hora, mamá. Tengo ya 40 y tantos. Relájate. Entonces, cosas de ese tipo que yo digo, antes podría haber dicho es un consejo, ¿no? Y ahora ya me parece que ya no. No es metiche, pero pienso que dice cosas que a esta edad ya no debería. Pero yo siento que con los que no son sus hijos, por ejemplo, muy sobrinos que la consideran una mamá, sí es consejera, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Con sobrinos que la consideran mamá, Que sí. son varios. Sí, sí, tiene varios. Tiene una colección de sobrinos que la consideran mamá. Sí, ella aconseja. ¿Y es buena consejera? Ah, no, no sé, pienso que si la escuchan es porque sí lo es, Yo creo ¿no? que mi mamá sí era buena consejera. Yo considero ahora, en la distancia, que sí, 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 sí. Y además porque lo hacía con extrema y sincera preocupación Ujú, por los suyos, ¿no? En sí, algún momento consideré que te metas, ¿no? O sea, por sentirla un poco como que se estaba metiendo, pero después era parte de su
forma de decirte también que te Claro, quiere, ¿no? lo que pasa es que hay que entender que son mamás, ¿no? Entonces la mamá siempre va a tener una, una cosa inconsciente de estar ahí viendo, preocupándose, que son preocupaciones que yo digo, yo no las tengas, ya estoy vieja, ya estoy grande, yo ya tengo que resolver. Ya te quiero ver a ti ya. Pero ella está ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo he aprendido con Silvia y Aurelia que yo tengo que hablar de mis temores, o sea, de decirles, te estoy diciendo esto porque yo siento esto. Y eso lo aprendí. ¿Te acuerdas esa vez que fuimos a un baby shower de Sandrayito? Ya, sí. Y dijimos, vamos a un baby shower, y Silvio dijo, no quiero ir. Ujú. Y le dijimos, es que no te puedes quedar solo, tienes que ir. Y Silvio, no, pero no quiero ir. Es que Silvio, tienes que ir. Y Silvio ya tenía 13, 12, 12. 12. Claro, yo estaba embarazada también. Teníamos panza de la misma época con Sandra. Ujú. Entonces, claro, Silvio tenía 12, 13. Tenía 13. Y le dijimos, no, es que no te puedes quedar solo porque vamos a estar fuera bastante tiempo, como que 3 horas. No, pero yo no quiero ir porque me voy a aburrir, yo prefiero quedarme. Silvio, pero... Y Silvio decía, pero mamá, ¿qué va a pasar? Es que Silvio, de repente, si viene alguien y toca la puerta y tú le abres, pero mamá, ¿quién puede venir? Además, yo voy a preguntar quién es y si yo veo que no es nadie que yo reconozca, entonces llamo a María Luisa. María Luisa La era la vecina. vecina del frente. O sea, tenía respuestas para todo. Y, y tú empezaste como que, oye, Virginia, ya, déjalo. Sí. Y yo, no, lo que pasa es que, no, ¿saben qué? O sea, yo misma empecé como que, a ver, ¿qué te pasa? Te están dando todas las respuestas y tú sigues jodiendo con que el chico tiene que irse y él no quiere ir y él ya se siente capaz. ¿Por qué estás así? Entonces ahí yo dije, a ver, piensa qué te está pasando y exteriorízalo, porque no puedes tener esa actitud tan necia cuando ya te están diciendo que está todo bien. Y dije, no, lo que pasa es que yo tengo miedo. Yo tengo miedo de que algo te pase. Ujú. Y Silvio me dijo, mamá, no me va a pasar nada, tranquila. Y me dio tal tranquilidad mi hijo que a partir de ahí yo aprendí que yo debo entender las motivaciones que me llevan a decirle o hacerle algo a mis hijos que yo sé que a ellos no les va a gustar. Entonces, cuando le digo a Aurelia, Aurelia, por favor tienes que hacer esto, ay mamá, ¿por qué? Porque yo soy tu mamá y mi función es criarte. Y criar es un trabajo que consiste en joderte. Y yo para eso estoy acá, hija. Yo no estoy acá para hacerte feliz 24/7. Hay momentos en los que yo te tengo que perturbar. Esa es mi chamba, hija. Entonces yo les explico esto y ellos entienden por dónde van mis motivaciones Sí. también. Entonces yo he aprendido eso. Esa vez me quedó clarísimo. Y a partir de ahí yo le digo a mis hijos por qué estoy haciendo las cosas que hago, por qué me preocupo, por qué les digo esto, por qué les hablo de aquello, se los explico, ¿no? Entonces, creo que eso muchas mamás no tienen y son de repente muy como Sobreprotectoras como mi mamá. sobreprotectoras que se ¿cómo se dice? Te te sobrepasan, ¿no? Con sus cuidados, con sus comentarios, pero hay razones por detrás. Sí, Entonces, claro. creo Y que esa es todas, una tarea de mamás, entender por qué nuestras y si lo motivaciones. puedes exteriorizar mejor Claro, todavía, por ¿no? supuesto, explicarle a tus hijos por qué lo estás haciendo, porque a veces los hijos dicen, pero que no entiendo por qué haces Claro. esto, Porque ¿no? te lo digo yo y Claro, punto. porque te lo digo, es que no puede ser así, tiene que haber una Abrígate que razón. tengo frío. Incluso, claro, abrígate que tengo frío, ¿no? Incluso muchas de estas cosas se deben a nuestros propios traumas. Sí, claro. Entonces, hazte ver, Claro. hermano, Sí, claro. ¿no? Hazte ver. Y ándate a una terapia, busca ayuda, analízate, ¿no? Estas cosas son bien importantes a la hora de criar. Luego, bla, 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 bla. Tu mamá cocinaba bien, No.
Mi mamá no le gustaba la cocina, no Categórico, cocinaba bien. categórico. Lo que pasa es que, claro, mi punto de comparación desde la infancia eran mis abuelas. Y mis dos abuelas eran espectaculares cocineras, cocinaban muy rico cualquier cosa, como tu mami. Cualquier cosa que haga, riquísimo. Bueno, la prima Neidi tenía algo que ver con alguna de tus abuelas, así de cerca. Sí, con la mamá la tenía. Cocina delicioso la prima Neidi. Sí, ese La pollito prima. que soy espectacular ese. Sí, mi prima. Mi prima Neidi. La queremos mucho, prima Neidi. Saludo a Ney. Ella nos vea, sí nos ve. Y entonces ese era mi Tu parangón. O sea, entonces mi mamá, ella renegaba de la cocina. No le gustaba, cocinaba porque tenía que hacerlo porque mi papá no cocinaba, pero ni el agua. O sea, mi papá no sabía hacer nada en la cocina, excepto su ensalada de pasto, ¿no? Que le metía lechuga, apio, poro, o sea, Todo lo verde. todo lo verde. Ese era su ensalada, con apio, me acuerdo que hacía mucho. Entonces, yo sí sentía, y siempre era crítico a mi mamá, de repente también con este trauma trataba de devolverle el dolor que yo tenía de niño, diciendo que cocinaba horrible, que tenía tiempo de aprender, porque cuando sea abuela, todas las abuelas cocinan rico, era una estupidez que yo me inventé, y que ella iba a llegar a ser abuela y tenía que cocinar rico. Ahora, Veste, desgracia. mi mamá sí tiene platos, o sea, tu mamá todo lo que cocina está rico. Mi mamá tiene, para mí, 2 o 3 platos que le salían muy rico. Ay, mira, el pollito frito de Lucita. Su Mira, que pollito era frito. un pollito frito. Muy una cosa sencillo, muy pero Qué todo cosa el más mundo. rica ese pollito frito. Hasta tu mami creo que ha dicho que está buenazo. Sí, tu mami que sabe, claro. que tiene un paladar muy... ¿Te acuerdas un cumpleaños que le dije a... Creo que fue el primer año con Aurelia, mi primer cumpleaños con Aurelia. Y mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer por tu cumpleaños? Y yo pensaba ir a tu casa para que tú me invites. Y me dijo, ay, no, yo había pensado ir a tu casa y llevar comidita. No, yo no quiero limpiar, Aurelia no deja hacer Estaba nada. chiquita. Entonces, Cumple un año también, pues. claro, entonces le digo, ya mami, mejor vamos a tu casa y tú invítame a comer. Pero sí, se lo planteé, ¿no? Y ya, pues, ¿qué quieres comer? Y yo, a ver, algo que combine con el pollito de Lucita. Pues mi mamá se pareció con su ollita con pollito. Y no sé qué cosa le pedí a mi mamá. Y de ahí llamé a Lucita. Lucita, para mi cumpleaños vamos a la casa de mi mamá y me cocina tu pollito, pero no sea malita. Y Lucita, ya, hijita, yo te hago. Y ese pollito para mí era Y era un la pollito bien gloria. simple. Creo que tenía sal y limón nomás. Sal y No sé qué le ponía. limón. Está No sé, además de espectacular. la sal y el limón, no sé qué más le ponía, pero Amor, era pues, ¿no? crocante, era tan Por rico. dentro era bien Y lo hacía jugosito. en esa olla, en esa sartén eléctrica que tenía, que era Ujú. como una paella Claro. chica. Ahí la tenemos, nosotros guardamos, nunca la usamos. Debemos hacerlo, sacarla para usar y tratar de hacer esos pollitos. Las papitas a la campesina deben ser buenas ahí. Sí. Ay, buena idea. Vamos a probar. Vamos a probar. Entonces, el pollito, bueno, tenía... Fácil, mis hermanos dicen, no, tenía más platos y mi mamá sí cocinaba rico. Es percepción también, ¿ah? Porque Javier, recuerdo, mi hermano menor dice que mi mamá cocina muy rico. No. No cocina muy rico. No cocinaba mal, Lucita. No, pero yo recuerdo que ella se renegaba. No le gustaba cocinar. Sí, Lucita, yo siempre que la veía en la cocina, la veía haciéndose bolas por pelar una papa. Sí. O sea, la agarraba con una ceremonia y con un cuidado y yo agarraba la papa, la pelaba en un ratito y ella como, ay, hijita, qué rápido has pelado. Yo rápido, o sea, ya imagínate la velocidad de Lucita, ¿no? Pero sí tenía, y además siempre lo mismo que decías tú, ¿no? De cómo algunas mamás demuestran su amor para tu cumpleaños, siempre te cocinaba lo que me Claro, pedieras, claro. ¿no? Mis hermanos, el estofado, el cajatambino, ese dulce que a mí no me gusta. Yo creo que todas las mamás cocinan a sus Sí. hijos por su Y a mí cumpleaños. el No pollo- sé. Mi mamá hacía un pollo a la pimienta, ay, qué rico. Sus mamás les hacían comidas por sus cumpleaños, o les hacen, si es que todavía las tienen, o si es que las tienen operativas, porque de repente están viejitas. Sí, pues. Era parte de su homenaje, de su cariño, hacerles una comida, o sea, les decían
qué quieres comer, o todos los cumpleaños les hacían carapulcra, porque O ají de gallina. claro, porque era lo que sabían, ¿no? ¿Cómo era? Cuéntenos en los comentarios. En los comentarios, que siempre leemos todos los comentarios. ¿Ah? Sí, y a ver, cuando iban de compras, hablemos de traumas, ¿tu mamá también te dejaba abandonada en las góndolas del supermercado? No, mi mamá me llevaba de la mano hasta... Mamá, ¿qué te hasta ahorita. pasó, mamá? ¿Qué te pasó? Bueno, no sé, creo que tu mamá es la excepción, ¿ah? Mi mamá nos llevaba a todos, oye, nos llevaba a Ancón a los 3 chiquititos en combi. Ala, 3 qué macha. chiquititos en combi, a los 3 de San Martín de Porres a Ancón. Que era en ese tiempo, además eran viajes el viaje es largo ahora por el tráfico, en ese tiempo el viaje Claro. porque es largo, son 35 kilómetros creo. Y nos llevaba ella solita, porque mi papá trabajaba... Claro, pero cuando iban al supermercado, o cuando iban a Cuando íbamos a comprar, Escala Gigante, no. A Tía, a Monterrey, no. nunca recuerdo. No Oye, recuerdo verme, no, jamás. mi mamá tenía la manía, acabo de decir una súper grosería. Pi. Sí, tenía la manía de decirte, espérame ahí, ahorita vengo, no te muevas. No. Te decía, anda ya a la otra góndola y trae el azúcar. Y tú decías, ya. Entonces ibas y cuando regresabas al mismo punto donde tenía que estar tu madre, mi madre no estaba. No estaba. Y era como, mamá, ya traje el azúcar. Mamá. Y empezabas a llorar. Y ahí se acercaba la gente. Pobre niña, la han abandonado. Y yo, ahí apareció mi mamá. ¿Por qué lloras? Oye, aquí estoy. Acá no me has veído. Ay, qué barbaridad esta chiquita. Vamos. O sea, en vez de decir, no, mi amor, no llores. Esas cosas. Tu mamá se hubiera partido en 20 para consolarlos. Mi mamá, no. Entonces ya llegó. Camina. Claro, llegaba un punto que era, anda, trae el arroz. Pero no te vas a ir, ¿no? No, acá te voy a estar esperando. Y caminabas, Así mirándote. mira. Y no te vayas, ¿ah? No, acá estoy. Cuando ya agarrabas tranquilidad y te ibas con pasito de gacela, regresabas, volteabas y la chicana ya no estaba Pero la señora. siempre era así. Siempre, William Vázquez. Contigo y con todos. Con todos. Siempre hizo eso. ¡Siempre! Y, ¿Por qué, Angelita? no sé, ¿Por qué? era horrible volver. Mi mamá se moría antes de hacer eso. Siempre que volvía, no estaban con ninguno de nosotros. Esas cosas, por ejemplo, hacía mi mamá. Y he visto algunos videos de sátiras, que muchas mamás han hecho eso. ¿Tu mamá alguna vez te agarró con la chancla? No. Hablan mucho de la chancla, pero mi mamá No. nunca la vi usando chancla, para empezar. Ella usaba chinitas. y nunca nos amenazó con golpearnos así como que todos los días. A la única que golpeó fue el primer panqueque nunca te queda bien, fue a Juaneco. A ella la agarró, creo que fue con un zapato, no sé con qué. La agarró a cocachos por una travesuraza que hizo. Y cuando mi papá llegó, se enteró y casi se la come viva mi mamá. Entonces, nunca, después de eso, a mi hermana nunca más la agarraron y a nosotros, los que vinieron después de ella, nunca nos golpearon. A que tu papá tampoco les levantó la mano a ustedes. Tampoco. Mi papá, yo recuerdo que mi mamá contaba que mi papá, cuando había reunión en la casa, estaban los tíos, qué sé yo, y nosotros comenzamos a portar mal, mi mamá le decía, oye, tus hijos, míralos, qué sé yo, y mi papá se ponía la correa acá. Y ella contaba que decía, y pobre de él que los toque a ustedes. Entonces mi papá nunca nos levantó la mano, pero yo recuerdo que debe haber sido mi mamá, que nos ha caído correazos. Nos ha agarrado correazos. Tengo ese recuerdo. Imagino que sí, mis hermanos me desmentirán si es así. Tengo ese recuerdo. Lo que sí sé es que mi mamá me metió con todo y ropa en la ducha. A mí también. Eso pero sí. ahí Y ella lo ha aceptado, públicamente. Yo me lo gané a
pulso. Yo me lo gané a pulso. Porque resulta que cuando yo era chiquita, yo era bien antipática. O sea, yo tenía 3 hermanos que me hacían bullying y yo tenía que defenderme. Entonces yo me volví la mujer dura, la niña dura. Entonces un día estaba en la mesa almorzando, tenía mi plato de sopa acá, esa sopita de verdurita con fideos. Claro. ¿Ya? Qué rico. Y yo me iba... Yo formaba palabras en la cuchara. Yo no podía, se me movían las letras, ya me las comía. Y entonces empezaba a moverme hacia atrás. Como Aurelia en su sillita de comer. Ya, pero yo me balanceaba. Las patitas de la silla se iban para ¿Pero para por qué? arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque era divertido, ¿Qué pues. necesidad? Y me decía, te vas a caer. No me caigo. Se van a morir. Sí, se vas a caer. No me caigo. Te vas a caer. No me caigo. Cuando dije no me caigo, la silla se me empezó a ir para atrás. Y yo, por agarrarme, porque ya era inminente mi caída, puse la mano en la mesa y la agarré el bordecito del plato, y el plato ¡po! En la cabeza, y yo estaba bañada en fideos, zanahorias, pedacitos de pollo, y claro, como yo siempre jodía, mi mamá me agarró del pelo, así del brazo, de las mechas, de donde pudo su mano agarrar, y me llevó a la ducha fría. Pero eso no fue para bañarme y quitarme la sopa de encima, fue como para calmar al perro rabioso. O sea, ¡ah, quédate quieta, muchacha mía! ¡Pum! Me metió a la ducha fría. Y yo me acuerdo que yo gritaba y salían los fideos, porque yo lloraba y se me metía fideo y zanahoria a la boca y se escupía. A mí me metió desesperado también porque era bien malcriado. Ella estaba desesperada en ese momento. Me también, metió a la ducha fría. Bueno, era fría porque no teníamos terma. igual en mi Pero casa. no, sin nada, sin anestesia. Suácate me metió. Fue así. ¿Qué otras cosas, qué anécdotas, cómo eran sus mamás? Estamos muy prestos a leer sus comentarios. Y escúchame, ¿tu mamá era distraída? Ya mayor. Mi mamá siempre fue No, distraída. mamá mayor ya por la vejez, ¿no? Sí. No, mi mamá siempre fue distraída. No. Siempre fue distraída en toda orden. O sea, manejando, su frase era, ¡ay, Dios! Era que se había metido mal. Y eso lo decía cada rato. O me decía, así desesperante. Virginia. Y yo me acercaba. Dime, mami. Hija, anda a mi cuarto y yo estaba como, ¿qué me vas a pedir? Habla rápido. Como te digo yo, el verbo, Ángela, le decía yo. Era para que vaya a su cuarto y le traiga la cartera que estaba encima de la cama, que le había dejado la cartera verde. Todo eso era una eternidad que arme la frase. Cosas así, hacía mi mamá. Siempre. ¿Te acuerdas que nos llevó a la tarumba? Un día que no era. Un día que no. Ya, tú no hables mucho. Yo no me estoy quejando. Me parece sumamente chistoso. Ya. Pero mi mamá... Porque para despistada... Yo lo soy, yo lo admito. No tengo ningún tapujo en hacerlo. Pero mi mamá... Y rompe cosas, mi mamá. ¿Tu mamá rompía cosas? Muy de vez en cuando. A mi mamá se Tiene le que cae ser un todo, descuido. se le rompe todo. ¿Te acuerdas que cuando vivió con nosotros, Sí, puede que ser. nos quiñó todos los platos? Sí. Y el último día se le cayó, yo tenía una piedra para chancar la carne, chancar los ajos, chancar lo que sea que haya que chancar en la cocina. Y a mi mamá se le cayó la piedra y partió la piedra. Sí, ya. Fue el colmo. Eso fue como, su Pero mamá. yo la banco, Angelita. Qué gran despedida. Yo la comprendo. Sí, Willy es el hijo favorito de mi mamá. Es que a mí también se me cae todo. Se me han caído las luces, los micrófonos. Ya Sí. ni veas la cocina. Willy siempre dice, ay, esto está todo quiñado, hay que comprar otras cosas.
¿Para qué? Le digo yo. No va a durar. Hoy, por ejemplo, me bajé un plato. Hoy. Salió disparado el plato, fue impresionante. Yo siempre paro todo con el pie, porque supuestamente no puedo parar ahí. ¡Plá! Como Tommy Jerry, ¿no? Sí, rebotó en el pie, ¡plá! Se hizo chacha, pero sí, se hizo nada. Ay, bueno. ¿Cómo son sus mamás? ¿Cómo recuerdan a sus mamás? ¿Qué anécdota divertida tienen? Nos encantaría escucharlos, leerlos en sus comentarios. Y sí, y yo quiero terminar diciendo que la labor de las madres es bien jodida, es bien dedicada y es 24/7. Lo es. Y que yo pienso, por lo jodidas que somos, que si existe el Día de la Madre es porque alguna madre lo debe haber exigido. O sea, no es posible que yo me dedique a esta casa entera, a este bando de zánganos, y no haya un solo día del año que me lo dediquen estos a mí. Entonces, Asada dijo, hoy va a ser. Y tiene que ser. Segundo domingo de mayo, he dicho. Y San se acabó. Y San se acabó. Pero mamá, ¿por qué? Porque soy tu madre. Y así fue que se creó el Día de la Madre. Algo así debe haber sido. Sí, eso de que madre solo hay una, gracias a Dios. Y desde aquí, desde el podcast, queremos saludar a todas nuestras seguidoras que son mamás, que la pasen un día muy bonito, que las atiendan mucho, las engrían mucho. Las engrían siempre, las quieran siempre, pero en este día más, mucho más, y es especial por eso. A mi mamá, que está en otra dimensión, la recuerdo con mucho cariño, recuerdo con mucho nostalgia, todas nuestras conversaciones y todos sus actos de amor. Angelita, a mamá de Virginia, a la babita también. La babita es mi otra mamá. A Juaneco, a mi cuñada Karim, a todas las mamás de nuestra familia. Queremos a la Guada, a todas nuestras amigas mamás. Les deseamos de verdad un gran, gran día de todo corazón, con todo cariño, Linda, también para ti. Oh, gracias. A nombre de toda nuestra comunidad. Y nada, eso fue todo por hoy. Pero antes de irnos, Virginia tiene que decir algo muy especial. Para finalizar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita, denle like, comenten y compartan, porque compartir es... amar. Bien. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Para más contenido, no se olviden de suscribirse. Pásenla muy bonito este domingo, segundo domingo de mayo en el Día de la Madre. Y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Un Chao. abrazo a todas las mamás de parte de esta mamá. Chao. Adiós.